Hola, buenas, según ON. Vamos a dar un poquito de tiempo, un minuto, un par de minutos a los asistentes para que se vayan incorporando al webinar y enseguida empezamos. Buenas, según ON, y bienvenidos a este webinar del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa dentro de las jornadas de Acelera Pyme. Hoy vamos a ver un tema muy interesante para industria: ventajas reales sobre la digitalización y aplicación de la IA en la industria. Vamos a contar con nosotros como ponente con Nereva Bertunegui. Ella es Project and Sales Manager de Kentu, una empresa pues, que está especializada, como luego nos contará ella con mayor detalle, pues, en la sensorización y la integración de datos en líneas de producción. A modo de contextualización, las jornadas Acelera Pyme entran dentro de un programa financiado por los fondos FEDER de la UE. Es un programa en el que se constituye una red de oficinas financiadas por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y que tienen como objetivo sensibilizar y apoyar la transformación digital de las pymes de España. ¿Qué es lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros? Pues organizamos jornadas de sensibilización informativas como esta que tenemos ahora. Hacemos también acompañamiento y asesoramiento a pymes en su transición hacia la digitalización, y también somos puente entre empresas beneficiarias y agentes digitalizadores dentro del programa Kit Digital. Pues ya, sin más, voy a dar paso a Nereva Bertunegui para que nos haga la presentación de hoy. Que ricasco, Nereva, adelante. Hola, buenos días a todos. Os voy a hacer una pequeña presentación, como bien ha dicho Alfonso. Bueno, iremos viendo, sobre todo me centraré en los casos prácticos, pero bueno, este es un poco el índice que vamos a seguir. Primero os haré una presentación de la empresa, de Kentu, y después introduciremos un poco en este mundo de la industria 4.0 a través del IoT. La automatización y fiabilidad del dato, y también muy importante la implantación de estas herramientas, la importancia de la conexión al ERP, y bueno, luego veremos un poco en qué se está aplicando la inteligencia artificial en la industria, y finalmente acabaremos con diferentes casos de éxito que hemos realizado en las empresas, y bueno, así también podréis preguntar o ver un poco a cada uno de vosotros pues en qué os podría aplicar. Bien, en cuanto a Kentu, Kentu es una startup que nace del grupo E-Record, un grupo industrial E-Record que lleva más de 42 años en el mercado. Y bueno, lo que hace E-Record es una ingeniería que tiene marcas líderes a nivel mundial de productos para la industria, y bueno, últimamente hace más ingenierías, etc. Entonces,
en una reflexión estratégica de 2016, pues bueno, vimos que nuestros clientes estaban requiriendo de conocer qué estaba pasando en sus plantas, qué tipo de datos necesitaban, sobre todo críticos, etc. Entonces llega Kentu. En un principio lo que más hacíamos es la parte de sensorización, que viene a ser que había empresas con maquinaria antigua, etcétera, que todavía no conocían datos críticos de su proceso, ¿no? Pues, por ejemplo, todavía los operarios apuntaban a mano cuando la máquina se paraba, etcétera. Pues para una empresa que hace pintado de piezas, pues no conocían un parámetro crítico, que es a la presión a la que salía la pintura, etcétera. Entonces ahí lo que hacíamos es recoger esos datos a través de la sensórica adecuada, hacíamos el estudio para ver qué sensórica era la más adecuada para esa empresa, recogíamos los datos y a través de comunicación los enviábamos a donde la empresa en ese caso quisiera enviar esos datos, bien a una base de datos, bien integrarlos al ERP, etc. En una segunda fase empezamos a hacer el software para hacer esos cálculos automáticos, cruzar los tiempos de ineficiencias de máquinas con los avisos, con los tipos de averías, etc. Y en una última instancia hacemos también el análisis de esa recogida de datos, ¿no? Ahora, bueno, luego más adelante veremos las integraciones que estamos haciendo, pero bueno, un poco en general todo esto es Kentu. Empezamos con la sensorización, pero ahora lo que más hacemos sobre todo es integración de sistemas, de islas, que luego ya veremos como ejemplos de empresas de cómo tienen su sistema y en qué les hemos ayudado. Ahí está. Vale, gracias. Bueno, para dar una breve introducción del IoT y del Internet of Things, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, es el primero que empieza a hablar de lo que es el IoT, tal y como lo dice el nombre, es Internet of Things, que simplemente es darle Internet a las cosas cotidianas. Entonces, para hacernos una idea rápida, hasta hace unos años nadie pensaría que un objeto que teníamos todos en casa, como la televisión, podía necesitar Internet, ¿no? Y hoy en día, pues prácticamente todas las televisiones tienen Internet y es esa transformación un poco del Internet de las cosas, ¿no? Que cosas cotidianas que anteriormente no necesitaban Internet, pues ahora las dotamos de Internet. ¿Qué pasa? Que esto ha llegado antes prácticamente al hogar que a la industria. Entonces, bueno, en la industria pues significaría un poco lo mismo. De las máquinas que estaban trabajando en líneas de producción, pues simplemente el recoger esos datos, enviarlos a la nube, luego ya veremos que hay empresas reticentes a sacar los datos en la nube y bueno, qué alternativas puede haber para hacer lo mismo sin irnos a la nube, etc. Pero bueno, para una introducción rápida, pues eso es lo que sería el Internet de las cosas. Otra cosa que valoramos mucho y que nuestros clientes sobre todo nos han solicitado es el tema de la automatización y fiabilidad del dato. Vale, en cuanto a la automatización, todavía vemos empresas con este tipo de imágenes en las que en la planta de producción pues, todavía los operarios anotan a mano, dejan las órdenes de fabricación bueno, en unos archivos, después simplemente se archivan y ya nadie los mira hasta que detectan algún fallo, entonces van tirando para atrás hasta que encuentran dónde está o qué parámetros han podido fallar. En el mejor de los casos, esa información se pasa, hay otra persona que la pica en un Excel, luego pasa a otra persona que hace unos gráficos de esos datos y finalmente pues, al mes o cada trimestre pues, se presentan en una reunión en las que se toman ciertas decisiones. Con todo esto, ¿qué quiero decir? La importancia del dato, ¿no?
En este transcurso pasa un mes hasta que llegamos a analizar los datos, con lo cual ya no podemos volver a incidir en la producción. Entonces, lo que necesitamos aquí es, por un lado, automatizar ese dato para que no nos lleve a error, ¿vale? Todos estos datos, al final, bueno, pasan por diferentes personas y pueden traer errores humanos que luego no nos coincidan. Por eso, es importante automatizar ese dato a través de sensores, a través directamente cogiendo la información del autómata, dependiendo de lo moderna o no que sea nuestra planta y nuestras máquinas, recoger ese dato de forma automática, hacer por detrás los cálculos que hoy en día todavía hay gente haciéndolos de forma manual en un Excel, hacerlos de forma automática y presentarlos a la vez. Con esto que ganaríamos, aparte de la fiabilidad del dato, ganaríamos también el tiempo real, que es muy importante para la toma de decisiones. Si yo conozco que hay un problema en una de las máquinas en un punto concreto dentro de 3 meses, pues prácticamente toda la producción ha podido ir mal. Entonces, el tiempo real es muy importante y cada vez nos piden más tener pues, tanto los rendimientos de máquina como los parámetros críticos monitorizados y con alarmas para que en el momento en el que ocurra ese fallo o ese parámetro haya cambiado fuera de los rangos de calidad que tiene cada empresa, pues que les pueda avisar y directamente conocer lo que está fallando para cambiarlo en el momento adecuado. Y luego, este punto siempre me gusta hablarlo y comentarlo, porque muchas empresas creen que este tipo de herramientas o este tipo de proyectos es comprar el proyecto, enchufarlo y ponerse a funcionar. Y bueno, realmente no, realmente hay un componente de implantación muy importante, es la mayor parte del tiempo, por lo menos en nuestros proyectos, en los que estamos tratando con la empresa la forma de implantación, hablando con los informáticos de la empresa para ver realmente dónde quieren dejar la información, etc. Y luego, tal y como hemos dicho antes, el dato empieza a ser un activo, ¿no? Al final, el tener datos sobre tus procesos, tu producción, etc., viene a ser un activo. ¿Qué pasa? Que hay muchas reticencias y bueno, pues muchas personas dicen, no, pero si a mí escribiendo a papel no necesito más, me funciona bien, los operarios creo que la mayoría de los datos están bien apuntados, etc. Sin embargo, vemos que no es eficiente ya hoy en día, ¿no? Es como si nos dijeran que el listín de teléfonos que teníamos en un cuaderno apuntado, pues que todavía nos dijeran, no, pero a mí pues me va bien apuntarlo en un cuaderno y luego llamar, buscar en el cuaderno, etcétera. Pues evidentemente vemos que esto ya no es eficiente, pero nos cuesta todavía verlo en una fábrica, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la plantilla está acomodada a trabajar de una forma y, bueno, pues en esa parte de implantación es la transformación digital al final es cambiar la forma de trabajo, no es simplemente cambiar una herramienta, en vez de apuntarlo en un papel, apuntarlo en un Excel, sino que cambia la forma de trabajar. Y esto también tiene ciertas limitaciones, pues, de personas que reticentes al cambio, etc. Como he dicho antes, al final tendremos más información a tiempo real y tardaremos menos tiempo en tomar las decisiones adecuadas. También creo que es importante seleccionar las herramientas según el usuario, ¿vale? Nosotros al final nos centramos mucho en el usuario final que va a utilizar la herramienta. No es lo mismo que un jefe de producción vaya a ser el usuario de la herramienta final o que vaya a ser un operario, etc. Entonces nos tenemos que adecuar muy bien y conocer muy bien tanto la formación de esas personas, de esos operarios. No les puedes poner un Excel que para ti igual es muy simple, cuando ellos igual no han visto nunca un Excel, etc. Entonces, bueno, ese estudio también lo solemos hacer cuando en esas implantaciones estamos muy en contacto con el usuario final y vemos qué necesidades le puede cubrir o cómo ponérselo de forma más sencilla
para ellos. También en las herramientas que utilizan para recoger los datos, clicar y demás cuando pues, hay suciedad en planta, etc. Y después también me gusta poner esta imagen del iceberg porque, bueno, a raíz de comparar un poco las personas o las empresas que creen que estas nuevas herramientas o estos sistemas son enchufar y ya me dan todos los datos y ya me pongo a funcionar, pues es un poco todo el recorrido, ¿no? La recogida de datos, el análisis, etcétera, para llegar a esa punta final del iceberg que es el tomar decisiones, ¿no? Cuando me preguntan sobre los ROIs de este tipo de proyectos, pues hay veces que es muy difícil verlos a corto plazo porque muchas veces pues, pasa un año y todavía seguimos en esa recogida, otro año. Nosotros también nos gusta ir poco a poco implantando y de la mano del cliente, ¿no? Hay con clientes que llevamos más de 3 años trabajando en la digitalización y monitorización de toda la planta y bueno, pues poco a poco vamos dando pasos y ellos también van viendo el camino. Una vez tienen implantado un pequeño sistema, pues ya empiezan a ver más necesidades que hasta entonces no veían, ¿no? Y que, pues si añado este otro dato, puedo sacar esta conclusión, etc. Vale, en cuanto a la conexión al ERP, últimamente lo que hemos visto es que muchas empresas durante los últimos años han ido implantando diferentes islas de información, ¿no? Bueno, pues voy a hacer una recogida de datos en planta. O ahora en el sistema de compras voy a hacer una visualización, o voy a recoger las temperaturas de las cámaras frigoríficas. Entonces, bueno, pues van teniendo la información en diferentes islas y no, para mirar esto hay que mirar en esta plataforma o para esto en el RP o, bueno, esa desconexión un poco de islas, entonces de islas de información. Entonces nosotros últimamente la mayoría de proyectos que hacemos es un poco globalizar toda esa información en un mismo lugar y sobre todo enlazar con el ERP los datos de planta. Esta es una imagen a modo de esquema de una empresa en la que hicimos con un sistema IoT conectado a todos los PLCs de cada una de las máquinas para recoger la información y a su vez nos conectamos al ERP de la empresa, que es donde tienen las órdenes de fabricación que van luego a producción y a través de ello hemos conseguido que las etiquetas que saquen los operarios de la máquina pues salgan de forma automática sin que ellos tengan que ir al RP y sacar la etiqueta. ¿Cómo? Pues al final nosotros tenemos los datos de producción, tenemos también los datos de las órdenes de fabricación. Imaginaros, la orden de fabricación dice que hay que hacer 10.000 piezas y como vamos contando los contajes de golpes o de piezas fabricadas en cada una de las máquinas, sabemos cuándo está llegando a fin de orden de fabricación y de esa forma sacamos la etiqueta automáticamente con los datos que tenemos del ERP. Por ello la importancia muchas veces de conectar lo que está pasando en producción en tiempo real y la información que tenemos en el ERP, que al final normalmente suele ser pues, la base de datos más grande de las empresas. Siempre hacemos también conexiones a través de VPNs para que bueno, las empresas que no quieren dejar sus datos en la nube pues, puedan acceder desde cualquier lugar a esos datos a través de VPNs que se conecten a la red. Esto siempre lo hacemos en continua comunicación con la empresa informática del cliente o el propio cliente si tiene su departamento de informática, pues tratamos muchas cosas con ellos para todo el sistema. Como he dicho anteriormente, este hardware IoT ahora lo estamos sustituyendo por máquinas virtuales, ¿vale? Que muchas empresas que no quieren sacar la información o no quieren tener un hardware extra, lo que hacemos es poner una máquina virtual en los servidores del cliente y directamente esa máquina virtual va haciendo todo, o sea, va recogiendo los datos, etc. Es como si hubiéramos virtualizado el hardware simplemente. Entonces, bueno, para que este es un poco un esquema que refleja pues,
toda la recogida de datos en planta, el ERP, la visualización, la conexión con esos datos o ese tiempo real, etc. Y vale, por introducir un poco en temas de herramientas de IA, aquí un poco lo que ha pasado también es, como comentaba antes, con el IoT. Al final, la inteligencia artificial está sonando muy fuerte. En el día a día nos encontramos con sistemas de chatbots, tema de ChatGPT, ese tipo de inteligencia artificial generativa. Pero para que os hagáis un poco una idea, queremos saber esto cómo está afectando o cómo se está introduciendo en la producción de empresas industriales, ¿no? Aparte de lo que ya he contado, que también se está utilizando ChatGPT, etcétera, me quiero centrar más en temas de planta y de fábricas de producción. Por un lado, está muy presente y cada vez en más componentes el tema de la predicción de averías. Para que os hagáis una idea, hasta ahora, y bueno, incluso todavía en muchas empresas, he puesto el ejemplo de un motor, ¿vale? Una persona va cada 3 meses, cada 6 meses a hacer un mantenimiento, ¿no? de los motores, y lo que hace es, pues, a través de unos sensores de vibración, temperatura, etcétera, pues va en el momento, hace las mediciones necesarias, recoge los datos, los va apuntando y al final de su visita pues, le pasa un informe al cliente bueno, con los registros de esos sensores, de esos motores y pues bueno, una conclusión en la que el motor todavía está bien o no está bien, etc. Sin embargo, si hasta dentro de 6 meses que pasa ocurre una avería, pues al final es lo mismo que antes, no tenemos el tiempo real, por lo tanto puede ocurrir una avería a 3 meses y nos podemos quedar sin margen de maniobra. Sin embargo, hoy en día ya hay unos sistemas que tú colocas el sensor directamente, bueno, un aparato en el motor y el propio sistema de recogida de datos los cruza con un algoritmo de inteligencia artificial y el propio sistema ya te está diciendo cómo está el motor en tiempo real, en cada momento, con sistemas de alarmas, predicción de averías y qué tipo de averías. ¿Vale? Hay algunos sistemas que directamente te dicen pues de un grado del 0 al 10, pues que está al 5, al 8 o al 9, que es ya que lo tienes que cambiar. Y bueno, pues predice qué es lo que le pasa además. O sea, igual te dice en un rango del 0 al 10 a un 6, tenemos una desalineación. Entonces, la persona de mantenimiento pues, puede arreglar esa desalineación y seguir funcionando tranquilamente con ese tiempo real que ve que en el momento pues, está ya otra vez funcionando de forma correcta. Con este ejemplo, lo que quiero decir es que cada vez más componentes de una producción están siendo monitorizados en tiempo real para evitar esas averías que nos dejan fuera de juego, ¿no? Muchas empresas solo paran la línea en diciembre y en agosto, por ejemplo, y que se nos pare por culpa de un motor en una avería descontrolada, pues es bastante pérdida tanto de dinero como de costes, etc. Entonces, bueno, tenerlo monitorizado en tiempo real, pues al final tiene todas esas ventajas. Lo que sí quiero decir también es que este tipo de monitorizaciones y demás sirve para ciertas empresas y ciertos motores, por ejemplo, en concreto. Es decir, esto no significa que ahora tengamos que tener todos los motores que tengamos monitorizados, recogiendo datos. No, ¿por qué? Porque hay muchas empresas que un simple motor pequeño se consigue enseguida y no es crítico. Tenemos que ir un poco más a esas aplicaciones críticas que puede haber
en diferentes empresas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los motores, si hay una empresa de logística o cualquier empresa de alimentación que tiene un volumen muy grande y que tiene el almacén automatizado a través de sistemas que van cogiendo la mercancía con un motor de estos, si ese motor se dispara hasta que sustituyan el motor y demás, hasta que consigan un motor de ese tipo, sustituyan y demás, no pueden sacar material, ¿no? Entonces, o mercancía. Entonces, pues en ese caso sería, por ejemplo, un motor crítico en el que estaría bueno, pues susceptible de ser monitorizado en tiempo real. En otros casos, pues no tiene demasiado sentido y por eso tenemos que ir a aplicaciones concretas y ver la criticidad que tienen cada una de ellas para ver si tiene sentido por costes económicos y demás pues esa detección de averías a través de la inteligencia artificial o no. Luego también estamos introduciéndonos nosotros, por ejemplo, en la predicción tanto de pedidos como ventas de clientes según tendencias. En este caso, al final, analizamos con los datos que se van guardando en el RP de históricos de años atrás de pedidos y de ventas. Entonces, bueno, vemos un poco en empresas que tienen mayor y menor estacionalidad y luego, pues bueno, ayudamos con tema de stocks y demás, ¿no? Si predecimos a un 80% lo que voy a vender el mes siguiente, pues al final voy viendo lo que tengo que ir comprando y bueno, pues temas de abastecimiento, etcétera, para poder servir pues en el momento en el que tienen necesidad de comprar mis clientes. Y finalmente también se está introduciendo mucho la inteligencia artificial en temas en temas de planificación de la producción, ¿no? Al final, bueno, pues hay empresas muy grandes con muchas órdenes de fabricación, sabemos lo complicado que es cuando tenemos muchas máquinas decidir cada orden de fabricación en qué máquina va, en esta máquina tarda más, en esta máquina tarda menos, que eso al final normalmente lo suele hacer una persona que lleva tiempo en la empresa, que conoce un poco las máquinas y se guía un poco por intuiciones. Entonces, aquí lo que hacemos es tirar también de muchos datos de años atrás, de diferentes tanto órdenes de fabricación como referencias de piezas, etcétera, para valorar realmente en qué máquina tiene que ir cada orden de fabricación, también ligado con cuándo tengo que servir o las urgencias, dónde meterlas, etcétera. Y se hace una predicción bueno, más que predicción, se hace un planteamiento de esa planificación de la producción. Después, evidentemente, ahora mismo, pues en un principio, el que antes hacía toda la planificación, pues revisa esa planificación propuesta por inteligencia artificial basada en los datos anteriores y acepta o, bueno, hace algún cambio, pero bueno, por lo menos esa propuesta la tiene ya realizada, teniendo en cuenta eso que iba teniendo él en cuenta de forma un poco automática o de memoria, pero ya con datos reales y una propuesta basada en datos y teniendo en cuenta todas las variables que muchas veces pues, se nos pueden pasar. Vale, ahora, bueno, he enumerado unos cuantos casos de éxito que hemos realizado en otras empresas para que tengáis un poco una idea de qué se puede hacer en empresas industriales con estos temas de IoT, recogida de datos, etcétera, para que os hagáis una mejor idea. Este, por ejemplo, es un caso que en una empresa, realizamos en una empresa, en un banco de pruebas. ¿Vale? Esto sería un banco de pruebas y hasta entonces cada prueba que realizaban durante varias horas pues, tenían que ir apuntando los datos de las variables, en este caso temperatura, vibraciones, fuerza y
y eso es, y la temperatura era en diferentes puntos y ruido. Entonces, bueno, pues al final es bastante costoso que una persona esté midiendo constantemente los datos que va recogiendo ese banco de, bueno, que va generando ese banco de pruebas, y además no va a conseguir, o sea, es imposible que una persona consiga recoger todos los datos. Bueno, la temperatura pues seguramente no fluctuará mucho, pero las vibraciones, etcétera, pues es imposible que las vaya apuntando a mano, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un sistema a través de sensórica y dispositivo IoT para la recogida de datos y envío de esos datos a una plataforma. El operario simplemente tenía que indicar inicio, le ponía una referencia y fin cuando terminaba esa orden de fabricación, y se iban guardando todos los datos, pues, de las temperaturas, vibraciones, ruidos, etcétera. Luego añadimos el tema de la fuerza y los iban viendo en un gráfico. Con esto, ¿qué conseguía? Que después, cuando hacía otra prueba, pues por ejemplo o con el mismo sistema, pero poniéndole menos lubricación, pues conseguía ver las diferencias de ruido, de vibración, de temperatura, etc. Esto se hacía para mejorar los productos que vendía la empresa. Por ejemplo, sus clientes les decían: "Jo, es que esto hace mucho, este producto hace mucho ruido en planta y demás". Entonces, pues bueno, veían que hay ciertos lubricantes para evitar ruido, etcétera. Hacían las pruebas si realmente con esos lubricantes, pues igual en las primeras horas sí que es verdad que reducían el ruido, pero a posteriori hacían más ruido. Entonces, bueno, todo ese tipo de pruebas que se suelen hacer para mejorar los productos y todo el I+D, pues al final tenerlo basado en datos y en datos a lo largo del tiempo, e incluso podían dejar el sistema funcionando toda la noche, que el siguiente día se iban a encontrar con los resultados finales y poder hacer exactamente lo mismo, pues comparando, ¿no? Que al final vas a tener los datos cada 10 segundos o según lo que se necesite para poder comparar, cosa que manualmente pues no hubieras podido hacer. Otro caso de éxito es una empresa que hace vinagres, que tienen unas cubas de unos 5 metros de alto. Hasta el momento los operarios se tienen que subir con una escalera para ver hasta dónde está llenado. Bueno, las cubas tienen una franja transparente para ver hasta dónde está llenada la cuba, y por eso van detectando cuánta producción tienen. Con esto, bueno, a posteriori pusieron unos sensores que a través de unos sensores radares que recogían la distancia de la que estaba desde el llenado máximo de la cuba hasta donde estaba el líquido, y entonces pues van sabiendo cuánto es sin que el operario se tenga que subir a una escalera para ver el llenado, etc. Con eso, ¿qué conseguimos? Bueno, esto era en 56 cubas. Entonces conseguimos llevar toda esa información a unos concentradores. En este caso sí que ya pusimos una máquina virtual en los servidores del cliente, y lo que finalmente querían era reflejar en un layout de planta con todas sus cubas, en cada una de ellas el porcentaje de llenado o los litros de cada una de las cubas. Con esto, una vez tuvieron esto, luego fueron más allá, y esta información se metía directamente al ERP también para tener tema de control de stocks. Al final sé lo que tengo producido, sé lo que voy sacando, se va restando directamente, y tengo en tiempo real todo el tiempo lo que tengo fabricado de cada uno del tipo de vinagres, por ejemplo. Esto sería otra empresa, en este caso de estampación, en la que, bueno, querían conocer tanto la velocidad a la que iba metiendo la chapa, conocer si la máquina estaba en marcha o parada según había chapa o no, y bueno, luego detectar también desde la leva, pues
los golpes que iba dando la máquina. En muchas empresas de estampación las piezas se van contando según los golpes. En este caso, como eran máquinas antiguas, no nos podíamos conectar directamente al autómata de la máquina y por ello pusimos un sensor que recogía ese dato del EVA. Y en este caso también ellos ya tenían una plataforma que tenían habilitada para otro tipo de datos y lo que hicimos es una integración con perdón, con esa plataforma. Y bueno, aquí se ve un poco los sensores que pusimos dentro de la máquina, etc. Esto sería una vez recogimos esos datos, una vez recogimos todos estos datos de cada una de las máquinas, tendríamos aquí también el layout de planta con cada una de las máquinas en verde si están funcionando y en rojo si están paradas para que de un vistazo, pues por ejemplo, el jefe de producción o de mantenimiento pueda ver dónde están las averías y pueda ir directamente a ellas. En otro caso hicimos lo mismo, pero también añadimos el color amarillo, que significa que cuando una máquina está en rojo, está en una parada, pero es por una avería. Y si está en amarillo, pues esa máquina no está produciendo, pero puede que esté en un transcurso normal porque está en preparación de chapa o lo que sea. Y pues el gris pues estaría desconectado. Dentro de esta pantalla, al clicar dentro de cada una de las máquinas, tenemos toda la información tanto de la producción, o sea, que está en producción, el tiempo estimado de fin para que se termine esa orden de fabricación, que ahora os cuento esta parte cómo la hacemos, el operario que está trabajando en la máquina, la orden de fabricación y la fase, las piezas fabricadas, que están ok y las no ok, etc. Entonces, bueno, esto sería lo mismo, pero como veis aquí, en preparación, porque hemos dicho que no está produciendo pero la máquina, pero está en un estado normal. Y aquí tenemos la avería de máquina y en este caso nos pidieron el tiempo en el que la avería había empezado, pues en este caso a las 10:15. El tiempo estimado se va recalculando constantemente y cuando hay una avería, pues al final el tiempo estimado para el fin de la orden de fabricación se irá recalculando y se irá aumentando en ese caso. En este caso, lo que hemos hecho para obtener estas tarjetas es, por un lado, tanto conectarnos a los autómatas de la máquina para recoger la información de golpes para conocer las piezas fabricadas. A su vez, nos conectamos al ERP en el módulo de producción, donde sabemos desde ahí qué operario está trabajando, con qué orden de fabricación y en qué fase está. Desde los autómatas detectaríamos si está produciendo, si está en preparación o si está en avería. Y con el tiempo estimado de fin, en un principio lo que hicimos es, ellos tenían unas tablas de cuánto tardaba o piezas hora por cada máquina y una vez disponían de esa información fuimos a hilar un poco más fino y lo que querían era que calculáramos ese tiempo estimado fin cruzándolo con un calendario que ellos tenían. ¿Por qué? Porque cuando tenían mayor carga de trabajo, en vez de 2 turnos, metían 3 turnos. Entonces se nos desvirtuaba el tiempo estimado de fin de orden de fabricación. En ese caso, pues aparte de conectarnos o integrarnos tanto al ERP como a los autómatas para recoger la información de planta, lo que hacíamos es también conectarnos a ese calendario que tienen ellos y cuando hacían los cambios para meter otro turno, pues directamente nosotros sabíamos que iban a trabajar un turno más. Entonces automáticamente pues esto también se recalculaba con ello. Porque puede ser que tengamos tiempo estimado fin 57 horas, pero ahora ya quieren también saber 57 horas
pero reales, o sea, no va a terminar dentro de 57 horas si solo estoy trabajando 2 turnos. Aquí ya le dice la fecha en la que va a terminar, la fecha y la hora en la que va a terminar la orden de fabricación gracias a ese calendario. Este está todavía desactualizado, pero ahora ya le dice la fecha exacta gracias a atacar también al calendario. Otro caso es también en otra empresa de estampación en las que simplemente querían tener todas las máquinas monitorizadas y con el contaje de piezas adecuado. Con estos datos tan críticos para ellos, porque después con estas piezas fabricadas que contamos nosotros a través de un sistema, un cuadro eléctrico y un sistema de recogida de datos, integramos también estos datos al ERP y a través de ahí sacan las comisiones para los operarios, con lo cual la importancia y la criticidad de que estos datos sean los que realmente los golpes o que hayan fabricado, las piezas que hayan fabricado los operarios, pues como podéis deducir, es bastante crítico porque, bueno, pues que a un operario se les descuenten ciertas piezas que ha realizado y por ello le tenga unas comisiones más bajas, pues bueno, es bastante crítico y bueno, esto es lo que en un principio querían, luego rellenamos estos círculos si estaba en marcha o no, pues lo mismo, ¿no? Para ver de un vistazo qué máquinas están en avería. Y una vez tuvimos esto, también fuimos directamente bueno, con esto no necesitábamos datos del RP. Al final cogemos de cada máquina cuántos golpes está dando y los visualizamos simplemente. En una segunda fase, sí que tirando ya también de datos del ERP, conocemos disponibilidad, calidad, productividad de cada máquina en tiempo real. Bueno, esto es un dibujo, evidentemente no están siempre todos al 75%, pero bueno, pues al final conseguíamos en tiempo real las OEs de cada una de las máquinas, por máquina, ¿vale? OE por máquina en tiempo real. Esto, por ejemplo, para el sector de automoción es muy importante porque sus clientes ya les están pidiendo que tengan que medir los OEs, etc. Y una vez tuvimos esto, se me ha vuelto a quedar... A ver. Igual. Eso es ahí. Ahora Sí, a ver. muy bien. Vale, una vez teníamos los OEs de cada máquina calculados, haciendo doble clic en cada una de las máquinas, podemos ver una barra con la orden de fabricación, ¿vale? Por eso de aquí ya necesitamos los datos de la RP, el tiempo de inicio de la orden de fabricación. En verde tendríamos donde la máquina ha estado trabajando y fabricando un 88% en producción normal, las paradas que hemos tenido por avería 1, por parada 3, etcétera. Y bueno, al final esto es un resumen de cómo ha ido en esa máquina esa orden de fabricación, ¿vale? También la tendríamos en tiempo real. En ese caso, pues estaría, si fuera por aquí, pues estaría la barra rellena hasta aquí, el resto estaría en gris. Esto es sobre una orden de fabricación ya terminada. Y ya tenemos pues también el OE y cada uno de los porcentajes de calidad, etcétera, que ha obtenido esa orden de fabricación. Una vez vieron esto, lo que querían analizar también es el OE por cada referencia, ¿no? Para saber
bueno, pues qué OE obtenían de cada una de las referencias, tanto por tipo de pieza como por entre ciertas fechas. Recogíamos pues, las órdenes de fabricación, también atacando al RP, las órdenes de fabricación, los rendimientos, bueno, las órdenes de fabricación que se habían hecho con esa referencia, los rendimientos, disponibilidad, calidad y el propio porcentaje del OE con el estado del, pues está pedido, fabricado, entregado, etcétera. Y bueno, con esto al final lo que obtenemos es una visión global de la empresa, de lo que está fabricando con los golpes de las máquinas, de los OEs en tiempo real y también un estudio posterior de todas las órdenes de fabricación. Luego también tenemos planteado hacerlo lo mismo, pero pudiéndolo filtrar por máquina para ver qué máquinas que están teniendo mayor rendimiento, con qué órdenes de fabricación, y esto viene un poco con el tema ligado con el tema de la planificación, ¿no? Una vez analicemos todos estos datos y veamos que por X o por B, por cosas que no son tangibles para nosotros, veamos que ciertas referencias sacan un OE mayor en algunas máquinas, pues podremos hacer una planificación más eficiente de forma automática. Se está volviendo un poco loco esto. Pero bueno, pues nada, muchas gracias. Eskerrik asko guztioi. Y bueno, cualquier cosa, duda que tengáis o que os podamos ayudar, pues estos son mis datos de contacto y nosotros estamos ayudando a muchas empresas, pymes de Euskadi sobre todo. Ahora hay ayudas de la SPRI, etcétera, que ayudan a esa o subvencionan parte de este tipo de proyectos y os animamos a que nos preguntéis y a ver si podemos hacer cosas para mejorar. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias, Nereva. Bueno, recuerdo a los asistentes que pueden lanzar sus preguntas a través del chat. Pero bueno, aquí tenemos ya alguna pregunta que te quiero hacer. Al principio, bueno, vosotros extraéis los datos o capturáis, digamos, esos datos de planta y luego en una de las diapositivas hablabas cómo esos datos a veces viajan al RP, donde allí se van a trabajar y generar informes, etcétera, pero puede que haya informes que no estén en el RP o que no puedan ser generados en el RP. ¿Eso soléis construir vosotros alguna herramienta de análisis o de informes? Sí, sí, eso es. O sea, nosotros al final no tenemos una plataforma o una herramienta cerrada, sino que nos vamos adaptando a las necesidades de cada cliente. Entonces, en el caso de que, igual que desde el principio, igual que si el cliente no tiene sensórica y necesita recoger algún dato, hacemos ese estudio de ver cuál es el sensor más adecuado para recoger esa información. En el caso de software y analítica, lo mismo. Si el cliente ya tiene un sistema en el que simplemente quiere añadir ese dato, nosotros lo integramos. Si quiere hacer una capa superior que vaya recogiendo datos, información tanto del RP como de los autómatas de fábrica, nosotros realizamos esa visualización como la quiere el cliente. No tenemos por eso también he ido poniendo varios ejemplos, porque no tenemos una plataforma cerrada, sino que vamos adecuando, sí tenemos una plataforma de base, pero vamos adecuando según las necesidades de cliente. El cliente nos explica un poco su problemática y muchas veces también hacemos ese trabajo de dirigir al cliente hacia lo más estándar o hacia unas herramientas que le vayan a servir, ¿no? Que no estén sobredimensionadas, pero que le puedan servir para que a futuro vaya ampliando, ¿no? Al final, nuestras herramientas son flexibles en ese sentido y se pueden ir escalando a lo largo del tiempo. Muy bien, gracias. Y otra pregunta, Nereva. Uno de los casos o de los tipos de aplicaciones que has mencionado era el de la predicción de ventas, ¿no?
Claro, hemos visto que hay muchos casos da a entender un poco que la información o los datos en los cuales se construye esa predicción puede estar basada en datos internos de la empresa, históricos de producción. Pero no sé si se os ha dado el caso en el que tengáis que cruzarlo con algún tipo de dato externo. No sé, se me ocurre, con pues, visitas a la página web, por ejemplo, al canal B2C o B2B que pueda tener la empresa. ¿Habéis tenido alguna situación así? Y en tal caso, ¿sería eso posible también generar un informe combinando datos internos con alguna fuente de datos externa? Sí, o sea, ahí al final, en ese tipo de predicciones, nosotros siempre decimos que cuanta más información tengamos y más variables podamos meter que tengan sentido, mejor, ¿no? Al final, un histórico de datos de una empresa, si la tendencia de los últimos años ha ido creciendo en ventas, por ejemplo, probablemente si solo coges esos datos, la predicción para el año siguiente va a ser también al alza, ¿no? Y nunca podríamos, pues, por ejemplo, haber predecido pues que ahora en el sector, si estamos en el sector de automoción, pues que está habiendo una pequeña recesión o este tipo de cosas. Entonces, sí que siempre intentamos hablar con la empresa y preguntar esos datos a qué se han podido deber, ¿no? Y si podemos tirar, pues por ejemplo, si lo que comentabas, si los picos de más ventas tienen que ver con que la página web ha tenido más visitas y han entrado pedidos por la página web, pues tendremos que cruzar también ese dato para poder predecir de forma más adecuada, ¿no? Al final se van haciendo modelos que se van entrenando y cuantas más variables que tengan sentido con el resultado final metamos, pues más acertado será la predicción. Entonces sí que ahí siempre tratamos de primero conocer bien los datos que ya tiene el cliente y sobre qué otros datos nos podemos apoyar. Al final las integraciones, pues eso, las hacemos tanto desde un calendario que tenga la empresa como desde diferentes fuentes en las que resida la información. Y ahí también tendríamos pues, el tiempo real, ¿no? Que ahora en la economía ya se sabe que el sector de la automoción pues este año va a tener igual menos ventas, pues poder recoger también ese dato y dependiendo, o sea, si a mi empresa nos afecta mucho porque vendemos el 80% de automoción, pues poder también cruzar ese tipo de datos externos. Muy bien. Bueno, pues creo que no tenemos más preguntas, con lo que, nada, Nereva, paso aquí ya para darte las gracias por tu jornada, por tu presentación, que ha sido muy interesante. Recordad que aquí están los datos de Nereva y Kentu, por si queréis tener ya una relación directa y averiguar pues, con mayor detalle información para vuestro caso. Y ya sin más, pues voy a pasar a despedir la jornada. Bueno, se nos ha atascado otra vez. Ah, no, ahora está. Ahí está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias nuevamente, Nereva. Te os hará llegar la presentación, bueno, que estará disponible, grabada, en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros y se os hará llegar también esta encuesta con la presentación, pues para que deis vuestra valoración sobre la jornada. Y así más, pues recordaros que seguimos organizando jornadas en el colegio y que podéis consultarlas en la página web de la oficina CERAPYME del Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa. Pues nada, es que ricasco, Gracias. que ricasco, Nereva. Sí.